¿Estás cansado de vivir con la sensación de que todo depende de ti? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si hoy decides soltar ese peso y confiar de verdad en que Dios ya está obrando? Porque sí. A veces nos angustiamos por lo que viene, por lo que falta, por lo que no entendemos. Pero hay una verdad que puede cambiar tu vida. Cuando te tranquilizas, buscas a Dios y le entregas todo, Él empieza a ordenar lo que parecía imposible. En este video vamos a descubrir cómo Dios responde cuando le pides con fe, cómo puedes experimentar paz aún en medio del caos, y por qué el mañana que tanto temes puede ser el testimonio que estás por vivir. Escribe en los comentarios: Señor, hoy me tranquilizo, confío en ti y sé que mañana veré tu respuesta. Número 1. No te afanes por el mañana. Confía en quien sostiene cada día. ¿Alguna vez te has quedado despierto en la noche pensando en todo lo que puede salir mal mañana? Créeme, no estás solo. Todos, en algún momento, hemos sentido ese peso en el pecho que provoca la incertidumbre. Nos preocupa el trabajo, la salud, la familia, el dinero, y aunque el mañana todavía no ha llegado, ya lo estamos sufriendo. Jesús lo sabía. Por eso, en Mateo 6, nos dejó una instrucción clara. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No es solo una frase bonita, es una invitación directa a soltar ese control que tanto nos desgasta y aprender a vivir con fe. La mayoría de las veces, nuestra mente se adelanta al futuro porque no quiere ser sorprendida. Queremos tener un plan para cada posibilidad, como si eso nos garantizara seguridad. Pero lo que ocurre es justo lo contrario. Cuanto más tratamos de anticiparnos, más nos agobiamos. Pensamos en todo lo que podría salir mal, en lo que no sabremos manejar, y así empezamos a construir castillos de ansiedad que se derrumban incluso antes de ser reales. Esa necesidad de control es lo que nos roba la paz. Vivimos en modo alerta, pero en realidad nos estamos agotando emocionalmente por algo que aún ni siquiera ha ocurrido. Jesús, con una sabiduría tan sencilla como profunda, nos da una clave: vivir un día a la vez. Nos recuerda que si Dios alimenta a los pájaros y viste con hermosura a los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de ti y de mí? No se trata de ignorar el mañana ni de actuar con irresponsabilidad, sino de reconocer que no tenemos el control absoluto y que eso está bien, porque sí hay alguien que lo tiene. Dios no solo conoce nuestro futuro, lo sostiene con sus propias manos. Y cuando comprendemos eso, empezamos a soltar la carga, dejamos de vivir desde el miedo y comenzamos a vivir desde la confianza. Fíjate que Jesús no promete que el día de hoy será perfecto. Dice: basta a cada día su propio mal. Es decir, cada jornada trae su propio reto, su propia lucha, pero también su propia gracia. Lo que Él nos enseña es que no debemos añadir más peso con los problemas del futuro. El Señor quiere que nos enfoquemos en lo que está frente a nosotros, en este momento, en esta necesidad, en esta oración, porque cuando hacemos eso, nuestra fe se fortalece. Vemos cómo Dios obra en lo cotidiano, cómo nos da fuerza para el trabajo, consuelo en la tristeza, provisión donde parecía que no había nada. Y es ahí donde cobra sentido el mensaje: tranquilízate. No necesitas cargar con todo. Pide a Dios, porque Él no está ausente. Él escucha, Él actúa, y mañana todo estará resuelto. No porque todo será fácil, sino porque Dios estará ahí también, como estuvo hoy. Ese problema que tanto temes quizás sea la oportunidad que Dios usará para mostrarte su poder. Esa puerta cerrada quizás sea el comienzo de un testimonio que algún día compartirás con lágrimas, pero de gratitud. Entonces, ¿cómo comenzamos a vivir con esa confianza práctica? Con pasos sencillos, pero poderosos. Cada mañana, preséntale a Dios tus inquietudes.
Dile lo que te preocupa, pídele dirección. Y al final del día, detente y observa. Agradece por las pequeñas respuestas, por los momentos de paz, por lo que no salió como esperabas, pero que te trajo una enseñanza. Esa práctica diaria no solo fortalece tu relación con Dios, sino que reconfigura tu mente, te ayuda a ver que no estás solo, que el cielo no está en silencio y que puedes caminar con esperanza, aunque aún no veas todo claro. Y mientras avanzas, haz esto. Enfócate en lo que puedes hacer hoy. Da lo mejor de ti. Sé responsable, pero no te dejes paralizar por el "y sí". Porque cuando te concentras en el presente con fe, tu alma se alinea con la voluntad de Dios. Y ahí es donde encuentras descanso, donde descubres que sí, el futuro puede ser incierto, pero el Dios que lo sostiene es fiel, siempre. Número 2. Estad quietos. El poder de la serenidad en medio de la adversidad. ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se mueve demasiado rápido? Que el ruido del mundo, las exigencias de la vida o incluso tus propios pensamientos no te dejan respirar. A veces, cuando estamos atravesando un momento difícil, lo primero que queremos hacer es correr, resolver, gritar, movernos sin parar buscando una solución. Pero en medio de todo ese caos, Dios nos hace una invitación que parece contradecir todo lo que el mundo nos enseña. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46. No es una sugerencia, es un llamado directo a que te detengas, no por rendición humana, sino por confianza divina. Y es que estar quieto no significa rendirse en el sentido de ya no hay nada que hacer. Es más bien una postura de rendición interior, de decirle a Dios, ya no pelearé con mis propias fuerzas, Señor, tú toma el control. Fíjate que lo que Dios pide no es pasividad ni indiferencia, sino calma con propósito. Quietud no es inacción, es fe en acción. Porque cuando decides dejar de correr para escuchar a Dios, le estás diciendo con tu actitud que confías más en su plan que en tus soluciones. ¿Sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que esa quietud es también una forma profunda de adoración. Es como decir, Señor, aunque no entiendo lo que está pasando, yo sé quién eres, y eso me basta. Cuando estás en silencio ante Dios, tu alma se empieza a alinear con su soberanía. Ya no buscas respuestas inmediatas, sino su presencia. Y créeme, cuando su presencia llena tu corazón, el miedo empieza a perder su poder. Porque ahí, en lo íntimo, descubres que conocer a Dios no es solo saber de Él, es experimentarlo. Es ver cómo te sostiene cuando pensabas que no podías más. Es sentir su consuelo cuando nadie más logra levantarte. Ese conoced que yo soy Dios no es algo teórico, es una vivencia. Es ver cómo en medio de la tormenta Dios sigue siendo Dios. No cambia, no retrocede, no pierde el control. Y cuando llegas a conocerlo de verdad, cuando sabes que es fiel, que es justo, que es poderoso, entonces la quietud se convierte en tu escudo. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la certeza. Ya no corres por desesperación, sino que caminas con dirección. Mira lo que dice el texto: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eso significa que, al final, Dios será reconocido por todos. Nada ni nadie puede opacar su gloria. Incluso cuando todo parece estar de cabeza, Él sigue teniendo el control. Y cuando tú entiendes eso, tu corazón empieza a tranquilizarse. Empiezas a ver que no necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas confiar en quien sí las tiene. Y claro, esto también se puede llevar a lo práctico. A veces solo necesitamos pausar. Tomarte unos minutos en el día para orar con calma, para abrir la Biblia y leer un pasaje sin prisa, simplemente para dejar que Dios hable. Esos momentos silenciosos pueden cambiar tu perspectiva por completo. No subestimes el poder de una pausa espiritual.
Es ahí donde se renueva tu esperanza, donde recuperas la fuerza y donde aprendes a ver las cosas desde el cielo, no desde el suelo. Por eso, cuando Jesús te dice, tranquilízate, no te está diciendo que ignores lo que te preocupa. Te está diciendo que lo pongas en sus manos, que te aquietes, que confíes. Porque si Dios reina sobre las naciones, ¿cómo no va a reinar también sobre tus circunstancias? Y si Él será exaltado en toda la tierra, entonces puedes tener la certeza de que también será glorificado en tu historia. Así que no temas. Respira, pide a Dios con calma y recuerda, mañana todo estará resuelto porque Dios ya está obrando, incluso ahora. Número 3. Rendir nuestras preocupaciones y ansiedades ante Dios. Hay días en los que parece que la cabeza no se apaga. ¿Te ha pasado? Te acuestas y empiezas a pensar en todo lo que falta, lo que no sabes cómo resolver, lo que te dijeron, lo que podría pasar, y sin darte cuenta ya no estás descansando. Estás cargando cosas que quizás nunca fuiste llamado a llevar solo. Por eso, cuando en 1 de Pedro 5 se nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, no es solo un consejo bonito, es una invitación urgente, porque la ansiedad, cuando se acumula, se convierte en una cárcel invisible que nos roba la paz. Vivimos en una sociedad que nos empuja a creer que debemos tener todo bajo control, que si no lo resuelves tú, nadie lo hará. Entonces empezamos a acumular responsabilidades, preocupaciones y miedos. Nos sentimos como si el mundo dependiera de nuestras decisiones. Y sí, hay cosas que son nuestra responsabilidad, pero hay muchas otras que solo le corresponden a Dios. El problema es que nos cuesta reconocer eso. Creemos que soltar el control es una señal de debilidad, cuando en realidad es uno de los actos más valientes de fe. Y claro, cuando intentamos llevar todo por nuestra cuenta, lo sentimos en el cuerpo. Nos duele la espalda, la cabeza, se nos va el sueño. Empezamos a reaccionar mal con quienes amamos, porque estamos emocionalmente saturados, y ahí es donde esta palabra se vuelve vital. Echando. No dice dejando al lado, no dice olvidando, dice echando, como quien lanza algo fuera de sí. Es decir, toma esa carga, esa ansiedad, esa angustia, y colócala deliberadamente en las manos de Dios. Es un acto intencional, una decisión que implica reconocer que no podemos con todo, pero sí creemos en alguien que sí puede. Y fíjate en lo que dice después, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto no es una promesa genérica, es personal. No dice, Dios cuida del mundo, aunque eso también es verdad. Dice, de vosotros, o sea, de ti, de tu historia, de lo que llevas dentro. Dios no solo ve tu ansiedad, Él te cuida en medio de ella. No estás abandonado, no estás solo frente a tus temores. El Padre está atento a cada detalle, incluso esos que no te animas a contarle a nadie. Entonces, ¿cómo se hace eso en la práctica? Primero, con oración honesta. No necesitas palabras complicadas, solo dile lo que te pesa. Díselo como se lo contarías a un amigo. Cuéntale tus dudas, tus miedos, tu cansancio. Y mientras lo haces, dale gracias por lo que ya ha hecho, porque eso fortalece tu fe. Porque cuando reconoces que Dios te ha sostenido antes, te es más fácil confiar en que también lo hará mañana. Otro paso importante es aprender a vivir un día a la vez. No te adelantes a problemas que aún no existen. Hoy tienes suficiente con lo suyo. Agradece por las bendiciones presentes, por lo que sí tienes, por lo que hoy puedes hacer, y deja que el mañana lo maneje Dios. Porque mientras tú duermes, Él sigue obrando. Y si quieres llevar esto más lejos, haz una revisión al final del día. Pregúntate, ¿qué cargas llevé hoy que podría haberle entregado a Dios? Y cuando comiences un nuevo día, hazlo con esa certeza:
Dios va contigo, no lo enfrentas solo. Además, busca rodearte de personas que te recuerden esa verdad, estar en comunidad con otros creyentes, leer juntos la palabra, compartir testimonios. Todo eso te ayuda a mantener viva la fe. Así que sí, tranquilízate. La ansiedad no define tu vida. No eres lo que te preocupa. Eres hijo, hija de un Dios que cuida de ti con amor. Así que hoy, haz el ejercicio de soltar. Pídele a Dios que tome tus cargas y cree con todo tu corazón que mañana verás su mano actuando. Porque si hoy confías, mañana verás que todo estará resuelto. Número 4. Persevera en tu mente y corazón. A veces pensamos que tener paz significa que todo nos tiene que estar saliendo bien, que si las cosas están en orden, entonces recién ahí podemos respirar tranquilos. Pero fíjate lo que dice Isaías 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa completa paz de la que habla la palabra no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa dentro de nosotros, cuando nuestra mente y nuestro corazón están firmemente enfocados en Dios. No se trata de una paz superficial que se va cuando llegan los problemas. No es ese suspiro de alivio que sentimos solo cuando algo se soluciona. Esta es una paz más profunda. Es esa calma que permanece incluso cuando las circunstancias no cambian. Es la certeza interna de que, aunque afuera haya tormenta, por dentro puede haber reposo, porque sabes en quién estás confiando. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Pero ¿cómo se alcanza esa paz que no se quiebra? Bueno, la clave está en la palabra perseverar. No dice que Dios guarda en paz a cualquiera que piense en Él de vez en cuando. Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, alguien que vuelve una y otra vez a Dios. Alguien que, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, o las noticias o los miedos, decide firmemente enfocar su mente en la verdad de Dios. Y eso requiere intención, requiere disciplina. No porque sea pesado o complicado, sino porque vivimos en un mundo que constantemente intenta distraernos y robarnos esa conexión con el Padre. Y cuando tú eliges confiar, realmente confiar, algo cambia. Empiezas a soltar el control que nunca fue tuyo para empezar. Ya no estás constantemente anticipando lo peor, porque ahora sabes que tu vida no está suelta al azar, sino sostenida por las manos de un Dios bueno que nunca pierde el control. Y eso te libera, libera tu mente, libera tu espíritu. La fe comienza a calmar las voces del miedo y te permite vivir con más ligereza, con más enfoque. Ahora, ¿cómo fortalecemos esa mente que persevera en Dios? A través de cosas sencillas pero poderosas. Por ejemplo, orar todos los días, pero no orar solo por rutina, sino conversar con Dios con el corazón abierto, contarle cómo te sientes y también adorarlo. Porque cuando alabas, estás recordando quién es Él, y cuando recuerdas quién es Él, tu confianza se eleva. También es clave mantener viva la palabra. Tener versículos memorizados o escritos por ahí que puedas leer en momentos difíciles hace toda la diferencia, porque esas palabras alimentan tu alma cuando más lo necesitas. Y algo muy especial también es compartir con otros. Escuchar testimonios de personas que encontraron paz en medio de momentos imposibles fortalece tu fe. Te recuerda que Dios no solo lo hace en la Biblia, sino también aquí y ahora, en la vida real. Que sí, Él cumple. Así que si hoy estás sintiendo que la ansiedad te quiere ganar, haz una pausa, detente, respira. Recuerda Isaías 26, medítalo, dilo en voz alta si hace falta, y empieza a cultivar esa atención consciente. Cambia el enfoque de lo que te preocupa, a quien te cuida, y luego, al final del día, evalúa. ¿Cómo fue vivir confiando hoy? ¿Cómo te sentiste al dejar que Dios tomara el control? Tranquilízate, no estás solo. Si tu mente persevera en Él, Él mismo te guardará.
Y si hoy decides confiar, mañana verás cómo esa paz que no se quiebra empieza a abrazar tu vida entera, porque esa es la promesa, y Dios siempre cumple. Número 5. No permitas que el miedo mande, la voz de Cristo te da paz. Hay momentos en los que el corazón simplemente se agita. Sin previo aviso, el miedo se mete como un susurro que crece en nuestra mente. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si no puedo más? A todos nos ha pasado. Y justo en ese tipo de momentos, cuando todo parece incierto, Jesús nos habla con una ternura y autoridad que rompe el ruido del temor. En Juan 14 nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No es una sugerencia suave, es un llamado firme y lleno de amor. Es como si Jesús mismo te tomara de los hombros y te dijera con una sonrisa: tranquilo, estoy aquí. Jesús conoce el corazón humano, sabe que somos vulnerables al miedo, que muchas veces, aunque creamos en Dios, el temor se cuela entre las grietas. Por eso no ignora nuestras emociones, no nos juzga por sentirlas, pero sí nos ofrece una salida. Nos dice: no dejes que el miedo tome el control, cree en mí, confía en lo que soy capaz de hacer. Ese "no se turbe vuestro corazón" es más que una frase bonita, es una invitación a cambiar el enfoque, a dejar de mirar todo lo que puede salir mal y empezar a mirar al que nunca falla. Y fíjate cómo continúa: creéis en Dios, creed también en mí. Jesús no está separando la fe en el Padre de la fe en Él. Las une, las refuerza. Nos está diciendo que confiar en Dios también significa confiar en Él como Hijo, como Salvador, como aquel que tiene poder sobre todo lo que nos amenaza. Y cuando uno comprende que Jesús no es solo una figura histórica o un maestro sabio, sino que es Dios mismo con nosotros, entonces sí, el corazón empieza a calmarse, porque entiendes que el que está contigo tiene autoridad para levantar muertos, calmar tormentas y multiplicar lo poco. Ahora bien, ¿qué es lo que nos turba realmente? A veces no es un gran problema externo. A veces es la suma de muchas pequeñas preocupaciones, noticias que nos afectan, relaciones que nos desgastan, incertidumbres que no sabemos cómo manejar. Y cuando dejamos de orar, cuando nos desconectamos de la presencia de Dios, ese murmullo de ansiedad se vuelve un grito. Pero lo hermoso es que esa paz no está perdida. Podemos recuperarla. ¿Cómo? Volviendo al origen, a las palabras de Jesús, a su fidelidad, a recordar que si ayer nos sostuvo, también lo hará hoy y mañana. Una de las formas más simples, pero más efectivas de hacerlo, es proclamando con fe. Cuando sientas que el miedo te invade, puedes decir en voz alta: Señor, confío en ti, calma mi corazón. Puede parecer sencillo, pero cuando lo dices con convicción, estás activando tu fe. Estás recordándole a tu alma que hay alguien más grande que tu problema. Estás declarando que no caminas solo, que la tormenta no tiene la última palabra. Y también es clave fortalecer esa relación con Jesús todos los días. No se trata de rituales complejos, sino de algo tan poderoso como leer los evangelios con atención, dejar que sus palabras te hablen, que sus acciones alimenten tu fe. Cuando ves cómo trató a los enfermos, a los angustiados, a los que dudaban, descubres que Jesús no rechaza a los que tienen miedo, los abraza, los fortalece, y ese mismo abrazo está disponible para ti. Así que si hoy tu corazón está inquieto, escucha esta verdad. No se turbe tu corazón, no tienes que enfrentarlo todo tú solo. Jesús está cerca, está hablando, y su voz, cuando se deja oír, trae paz. Una paz real, profunda, capaz de sostenerte incluso cuando el mundo se tambalea. Cree en Él, confía, porque si hoy decides escuchar su voz por encima del miedo, mañana mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, tú sí sabes cómo calmar mi tormenta.
Número 6. Cuando ya no puedes más, suéltalo. Dios te sostiene. A veces simplemente llegamos al límite. Hay días en los que ya no puedes más, ¿verdad? Donde sientes que estás cargando demasiado, que no te alcanza la fuerza ni la cabeza para sostener tantas cosas a la vez. Y aunque por fuera tal vez sigas sonriendo, por dentro hay un cansancio que te aplasta. Un peso que ni siquiera sabes cómo explicar. El Salmo 55 tiene una respuesta directa para ese momento. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es como si Dios nos estuviera diciendo, no tienes que seguir así, entrégamelo, yo me encargo. Muchas veces llevamos encima preocupaciones que ni siquiera son nuestras. El estrés del trabajo, problemas familiares, cosas que no podemos controlar, pero que igual nos llevamos a la cama cada noche. Y lo más duro es que, en lugar de soltarlo, tratamos de arreglarlo todo nosotros solos. Nos volvemos expertos en aparentar que todo está bien, mientras por dentro vamos cayendo pedazo a pedazo. Y el alma se cansa, el cuerpo también, incluso la fe empieza a sentirse borrosa. ¿Te ha pasado? Pero ahí es donde Dios entra y te hace una invitación que lo cambia todo. Te dice, échalo, dámelo. Y no lo dice como quien se ofrece a ayudarte si te sobra un tiempo. No. Lo dice como un padre que ve a su hijo con una mochila demasiado pesada y le extiende los brazos. Ese echar del Salmo no es algo simbólico, es un acto real. Es como tomar ese miedo, ese dolor, ese problema y decirle a Dios, yo no puedo con esto, pero sé que tú sí puedes. Y cuando haces eso, algo cambia por dentro. Es como si el alma respirara de nuevo. Y no solo es que Dios recibe la carga, es que te sostiene. El versículo no se queda en un bueno, échalo y veremos qué pasa. Number dice claramente, y Él te sustentará. O sea, no te dejará caer. Te va a levantar, te va a dar las fuerzas que creías perdidas, porque Dios no solo quiere que le entregues tus cargas, también quiere caminar contigo en medio de ellas. Él se vuelve tu sostén, tu equilibrio, cuando sientes que todo se tambalea. Y aquí hay algo precioso también. No dejará para siempre caído al justo. Eso significa que sí, puede que tengas caídas, que haya días en los que tropieces, en los que todo te duela, en los que dudes, pero no te quedarás ahí. Dios promete levantarte, no porque seas perfecto, sino porque confías en Él, porque estás en sus manos, porque aunque sientas que ya no puedes más, Él sí puede, y nunca te soltará. Y quizá te preguntes, ¿cómo empiezo a soltar? Haz una pausa, tómate unos minutos y sé honesto con Dios. Haz una lista, literal si es necesario, de esas cosas que te están agobiando. Léelas en voz alta y preséntaselas a Dios. No necesitas palabras sofisticadas, solo sinceridad. Dile, Padre, esto me está doliendo, esto me está venciendo, te lo entrego. Y hazlo con fe, con la certeza de que Él escucha. También es muy útil tener momentos diarios de descarga espiritual. Así como te cepillas los dientes todos los días, crea un espacio donde puedas entregarle a Dios todo lo acumulado. Que no se queden esas cosas guardadas en tu pecho. Y si puedes, rodéate de una comunidad de fe. Personas que te animen, que te recuerden las promesas de Dios, que oren contigo cuando sientas que no puedes orar solo. Así que si hoy estás sintiendo que todo te pesa demasiado, recuerda esto, no estás solo, no estás llamado a cargar con todo. Tranquilízate, pide a Dios, suéltalo, porque cuando tú ya no puedes más, Dios empieza a sostenerte con más fuerza. Y sí, mañana todo estará resuelto, porque hoy decidiste confiar. Número 7. Renueva tus alas. Esperar no es fácil, lo sé. Vivimos en un mundo que todo lo quiere para ayer. Pedimos comida rápida, respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Y cuando las cosas no llegan al ritmo que queremos, nos frustramos, nos desanimamos, incluso dudamos de Dios.
Pero ahí, justo en medio de esa impaciencia, viene esta promesa poderosa de Isaías 40. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es como si Dios nos dijera: tranquilo, no estás perdiendo el tiempo, te estoy renovando en la espera. Y es que esperar en Dios no es lo mismo que quedarte sentado sin hacer nada, no es resignación, es confianza activa, es decirle a Dios: aunque no entiendo lo que estás haciendo, yo sigo aquí, sigo creyendo, sigo confiando en que tú sabes el mejor momento. Porque sí, cuesta no ver los resultados de inmediato, cuesta orar por algo y no tener una respuesta rápida, pero cuando esperas en Dios, estás construyendo fuerza en el alma, estás creciendo en fe, estás aprendiendo a ver con ojos que van más allá de lo visible. Fíjate en la imagen que usa el versículo: levantarán alas como las águilas. ¿Sabías que las águilas no escapan de las tormentas? Ellas vuelan hacia arriba, usando el viento en contra para elevarse más. ¡Qué tremenda enseñanza!, ¿no? Porque muchas veces queremos que Dios nos saque de la tormenta, pero a veces Él quiere enseñarnos a volar por encima de ella. Y eso solo se logra cuando esperamos en Él, cuando dejamos que su fuerza nos impulse desde lo alto, cuando cambiamos la perspectiva del miedo por la de la fe. Y luego dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es otra joya, porque no se trata solo de un impulso momentáneo, se trata de una capacidad sobrenatural de seguir adelante. Dios no promete que no habrá carrera o camino difícil, pero sí promete que, si esperamos en Él, no nos vamos a quedar tirados en medio del trayecto. Él renueva tus fuerzas justo cuando crees que ya no puedes más. Te sostiene en ese momento en que estás a punto de rendirte, y lo hace de una forma que solo se explica desde lo divino. Ahora, la espera con fe no es pasiva, no es cruzarse de brazos y decir: ya Dios hará. Es acercarte a Él cada día, es buscarlo en la oración, es leer su palabra con hambre, es servir, es actuar con fe mientras esperas. ¿Estás esperando por una respuesta? Entonces ora, sí, pero también ayuda a alguien más. Alienta a otros, llénate de su presencia. Eso no es distracción, es preparación. Dios no se olvida de los que esperan en Él. Al contrario, los capacita para recibir aún más de lo que esperaban. Y aquí hay una verdad hermosa que a veces olvidamos: los tiempos de Dios no son lentos, son perfectos. Si hoy no ha llegado lo que estás esperando, no es porque Dios te haya dejado atrás. Es porque Él está preparando el momento justo, la lección adecuada, la bendición completa. Y cuando llega, cuando finalmente lo ves, entiendes que valió la pena cada segundo de espera. Así que, si hoy estás cansado, si sientes que no puedes más, no te frustres, tranquilízate. Dios no te ha olvidado, Él está trabajando, aunque no lo veas aún. Pídele fuerza, pídele paciencia y sigue confiando, porque si hoy decides esperar en Él, mañana volarás más alto que nunca. Él te levantará, Él te sostendrá. Y cuando menos lo esperes, verás que todo estaba bajo control, solo que a su ritmo, no al tuyo. Número 8. Grité en mi miedo y recibí libertad, la oración que rompe cadenas. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza? Como si no pudieras avanzar porque todo en tu mente está lleno de ¿y si pierdo esto? ¿Y si no lo logro? ¿Y si me pasa algo malo? El miedo es real y todos lo hemos sentido. Pero lo hermoso es que Dios no te pide que lo niegues. No te dice no sientas miedo, sino que te enseña qué hacer con él. Mira lo que dice el Salmo 34. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es un versículo corto, pero cargado de poder.
nos muestra que cuando gritamos en medio del miedo, cuando buscamos a Dios con el corazón abierto, Él responde, Él actúa. Fíjate que el salmista no dice, nunca tuve miedo. Number reconoce que lo tuvo, que lo enfrentó, pero también que no se quedó ahí. Y eso es clave. Aceptar que sentimos temor no es señal de debilidad, sino el primer paso hacia la sanidad. Hay temores que nacen de experiencias pasadas, otros que vienen del futuro incierto, de las pérdidas, de las amenazas. Pero el punto no es si los sentimos o no, sino qué hacemos cuando aparecen. Y este texto lo deja claro. Busqué a Jehová. Eso cambia todo, y no estamos hablando de una búsqueda superficial, como quien solo quiere calmar una emoción por un momento. Number C trata de una búsqueda sincera, de esas que vienen del alma, de esas oraciones en las que no encuentras palabras bonitas, pero sí honestas, en las que lloras, en las que tal vez ni hablas, pero tu corazón está gritando. ¿Y sabes qué? Dios escucha. Él no está lejos. Su oído está atento. Cuando lo buscamos de verdad, Él se hace presente. No somos ignorados, no somos dejados en visto. Él me oyó, dice el salmista, y eso ya es esperanza. Y lo siguiente es todavía más poderoso. Me libró de todos mis temores. No dice de uno o dos, dice todos. Eso no significa que nunca más sentirás miedo, pero sí que Dios tiene el poder de quitarle el dominio. Él puede romper esas cadenas que te atan, te devuelve la capacidad de respirar, de pensar con claridad, de avanzar con fe. Y a veces eso pasa en un instante, en medio de una oración. Otras veces, la liberación viene poco a poco, como una lluvia suave que va limpiando la mente y fortaleciendo el corazón. Cada vez que acudes a Dios con tus miedos, estás creciendo, estás entrenando tu alma para confiar. Y sí, habrá días difíciles, pero también vendrán victorias. Cada miedo que enfrentas con Él a tu lado es una oportunidad para ver cómo actúa. Vas aprendiendo a decir, no sé qué pasará, pero sé quién me acompaña. Y esa certeza te sostiene cuando todo tiembla alrededor. Por eso, si hoy estás sintiendo miedo, te animo a hacer algo. Nómbralo. Ponle nombre a ese temor. Escríbelo si quieres, y luego llévalo a Dios. Dile, Señor, esto me asusta, esto me bloquea, pero yo te busco y creo que tú me vas a librar. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas buscar. Él se encarga del resto, y cuando el miedo vuelva, porque sí, a veces regresa, recuerda esto. Ya oraste, ya hablaste con Dios, ya lo pusiste en sus manos. Entonces, en lugar de caer en la angustia, repítete, Dios me oyó y está obrando. Vuelve a leer testimonios, abre la Biblia, rodéate de personas de fe que te recuerden lo que Dios ya ha hecho. Tranquilízate, pide a Dios y confía, porque si hoy clamas desde tu miedo, mañana cantarás desde tu libertad. Dios te oye, Dios te responde, y en sus manos ningún temor es más fuerte que su amor. Número 9. Jehová es mi pastor, nada te faltará si caminas en su compañía. Hay momentos en los que simplemente necesitamos saber que alguien está cuidando de nosotros, no desde lejos, no como una presencia abstracta, sino como alguien que camina a nuestro lado, que sabe por lo que estamos pasando, que está atento a cada paso que damos. Por eso, el Salmo 23 tiene un poder tan especial. David, con toda su experiencia como pastor, abre su corazón y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice un pastor ni el pastor, sino mi pastor, y eso lo cambia todo. Fíjate cómo empieza. Nada me faltará. Es una declaración de confianza total. No porque todo esté resuelto, sino porque hay una certeza profunda de que si Dios cuida de ti como un pastor cuida de sus ovejas, entonces no tienes por qué vivir con ansiedad. El pastor no abandona a sus ovejas. Las guía, las alimenta, las defiende, las conoce una por una. Y así es Dios contigo.
Él sabe lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Él ve tus luchas silenciosas, tus miedos, tu agotamiento, y está ahí, cuidando cada detalle de tu vida. David continúa diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Puedes imaginar eso? Un espacio tranquilo, suave, lleno de frescura. No es solo un descanso físico, es descanso para el alma. Y en este mundo tan agitado, tan lleno de presiones, ¿no es eso justo lo que estamos necesitando? Saber que podemos ir a su presencia y simplemente descansar, dejar de correr, dejar de fingir que estamos bien y permitirnos ser renovados desde adentro. Porque cuando Dios te pastorea, te lleva a un lugar donde el corazón deja de estar en alerta y empieza a sanar. Y luego viene una frase que muchos hemos repetido en momentos difíciles: confortará mi alma. Esto va más allá de tranquilizarnos, habla de restauración, de sanar heridas que tal vez llevamos cargando desde hace años, de recomponer lo que la vida, el pecado o el dolor han roto. Dios no solo nos dirige, también nos repara. Él toca esas zonas donde ya no sabíamos qué hacer, y lo hace con amor, con ternura, como un pastor que levanta a la oveja cansada y la lleva sobre sus hombros. Pero David también reconoce que no todo es pasto verde y aguas tranquilas. También hay valles, y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué hermoso, ¿no? Porque no dice que Dios evita que entremos a esos valles, sino que nos acompaña dentro de ellos. Porque sí, hay días oscuros, hay diagnósticos, rupturas, malas noticias, pérdidas, pero incluso ahí el pastor no se va. Él está contigo, y su presencia es lo que hace que el miedo retroceda. Porque cuando sabes que Dios camina contigo, todo cambia, y hay una promesa más. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios no solo te consuela, también te dirige. No te deja a la deriva. Él te muestra por dónde ir. Y lo hace no solo porque te ama, sino porque su nombre está en juego. Su fidelidad, su carácter, su reputación están comprometidos con tu cuidado. Eso significa que puedes confiar. Que si estás tomando decisiones, si estás buscando dirección, puedes acudir a Él con la seguridad de que no te dejará confundido. Él es un guía fiel. Así que cuando sientas que te falta paz, repítelo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decláralo en voz alta si hace falta. Visualízalo. Imagina a Dios como ese pastor amoroso que va delante de ti, apartando los peligros, abriéndote camino, llevándote a un lugar seguro. Y hazte esta pregunta: ¿estoy siguiendo su guía? ¿Estoy tomando decisiones que honran su nombre? Porque cuando caminas por las sendas de justicia, ves cómo la bendición empieza a manifestarse en cada área de tu vida. Tranquilízate. Él está contigo. Pídele dirección, pídele descanso, porque si hoy decides caminar con el pastor, mañana mirarás atrás y verás que nunca te faltó nada. Porque Él siempre estuvo ahí, guiándote paso a paso con amor. Número 10. Abundando en esperanza, el Espíritu Santo como fuente de gozo y paz. Hay una fuerza silenciosa que puede sostenerte incluso cuando todo parece desmoronarse. Es esa certeza que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Y esa fuerza se llama esperanza. Pero no cualquier esperanza, no una ilusión vacía ni una expectativa puesta en cosas pasajeras. Hablamos de la esperanza que viene de Dios. Como dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué declaración tan poderosa! Aquí no solo se nos invita a esperar, se nos promete una llenura total de gozo y paz si creemos. Y todo eso por el poder del Espíritu Santo. Fíjate cómo comienza. El Dios de esperanza
no el Dios del castigo, ni el Dios lejano, ni el Dios indiferente. No, Dios se revela como el Dios de esperanza. Eso significa que cuando sientes que se apagan las luces, cuando ya no sabes qué camino tomar, Él sigue siendo el mismo y sigue ofreciendo un mañana mejor. No porque el presente siempre sea fácil, sino porque Él está trabajando incluso en medio del caos. Su esperanza no es pasiva, es activa, transformadora. Y cuando tú decides confiar, esa esperanza empieza a llenar cada rincón del alma. Ahora bien, esa esperanza no viene sola. El versículo dice que Él nos llena de todo gozo y paz. ¿Sabes qué significa eso? Que no se trata de una alegría superficial, ni de una paz que depende de si todo va bien o no. El gozo que viene de Dios es profundo, firme, incluso inexplicable. Es esa alegría que sientes cuando sabes que, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, tu vida está en manos del Todopoderoso. Y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no es la paz que viene después de que los problemas se resuelven. Es la paz que aparece en medio de ellos. Es ese suspiro tranquilo que nace de saber que Dios está contigo. Y todo eso sucede en el creer, es decir, al tener fe. No fe como concepto decorativo, sino fe real. Fe que confía, que espera, que se aferra a la palabra de Dios cuando todo lo demás parece temblar. Cuando tú crees, le estás diciendo a Dios: tomo tu mano, aunque no vea el final del camino. Y esa fe abre las puertas para que Él actúe, porque la fe no es solo un sentimiento, es la llave que activa el gozo, la paz y la esperanza que no se apaga. Y ahora viene lo mejor, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No es por tus fuerzas, no es por tus méritos, es por el poder del Espíritu. ¿Y sabes qué? Eso cambia todo, porque a veces uno siente que la esperanza se acaba, que las fuerzas no alcanzan, que ya no hay ganas, pero ahí es donde entra el Espíritu Santo. Él es quien renueva, quien aviva la llama. Él sopla sobre tu vida y te recuerda que no estás solo, que Dios tiene planes, que aún hay propósito, que lo mejor está por venir, y esa esperanza comienza a multiplicarse, a crecer, a abundar. Y cuando eso pasa, tu vida se convierte en un testimonio. La gente te mira y se pregunta cómo puedes seguir sonriendo, cómo puedes tener tanta paz. Y tú puedes decir: es porque confío, porque el Espíritu Santo me sostiene, porque el Dios de esperanza me llena. Y sin darte cuenta, te vuelves un faro para otros, un reflejo de lo que Dios puede hacer cuando dejamos de intentar tener el control y empezamos a confiar. Así que, si hoy estás luchando con la ansiedad, si sientes que el gozo se apagó o que ya no puedes más, detente un momento. Ora. Pídele al Espíritu Santo que te llene, no con un poco, sino con todo el gozo, toda la paz, toda la esperanza que solo Él puede dar. Agradece, incluso antes de ver el milagro, porque cuando le crees a Dios, ya estás viviendo en la victoria. Tranquilízate, pide a Dios y confía, porque el Espíritu Santo está obrando ahora mismo en tu interior. Y lo que hoy es incertidumbre, mañana será testimonio. Abunda en esperanza, porque en las manos de Dios nunca estás perdido, siempre estás en proceso de ser renovado. Número 11. Consolados para consolar. Hay momentos en los que las palabras simplemente no alcanzan. Cuando el corazón está roto, cuando la pérdida duele, cuando la ansiedad pesa, lo único que de verdad necesitamos es consuelo. Y no un consuelo vacío, de esos que suenan bien pero no calman. Hablamos del consuelo verdadero, ese que viene directamente del corazón de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 1:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjate cómo lo llama, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso nos dice mucho sobre su naturaleza. Dios no es indiferente a lo que te duele. Él no es un juez distante esperando que lo superes por tu cuenta. Es Padre, y no cualquier Padre, sino uno lleno de misericordia, que ve tu sufrimiento y se mueve hacia ti con ternura. Su consuelo no es superficial ni temporal, es completo. Va hasta lo más profundo de tu alma. Él no tapa el dolor, lo transforma y lo hace en todas nuestras tribulaciones. No importa si es algo grande o algo pequeño, si es reciente o si viene arrastrándose desde hace años. Dios está dispuesto a consolarte en todo momento. Y cuando hablamos de ese consuelo, no estamos diciendo que Dios simplemente te hace sentir mejor. No se trata de emociones pasajeras. Es mucho más. Ser consolado por Dios es ser abrazado por su presencia. Es que en medio del dolor sientas esa voz en el corazón que te dice, estoy contigo, no te voy a soltar. Y sí, puede que la situación externa no cambie de inmediato, pero algo dentro de ti empieza a renovarse. Porque cuando Dios consuela, también fortalece, te devuelve la esperanza, la claridad, el aliento que creías perdido. Y aquí viene lo más hermoso de este pasaje. No solo se trata de que tú seas consolado, sino de que, una vez que lo experimentas, puedas consolar a otros. Es una cadena de alivio que nace directamente del cielo. Dios te consuela a ti, y tú, desde ese lugar de sanidad, consuelas a otro. ¿Te das cuenta de la maravilla de esto? Tu dolor, una vez redimido por Dios, puede convertirse en medicina para alguien más. Tus lágrimas, al ser secadas por Él, te dan la capacidad de tender la mano al que está llorando hoy. Porque tú sabes lo que se siente. Tú lo viviste. Y eso te da autoridad para mirar a alguien y decirle, yo también estuve ahí, y Dios me levantó. Lo hará contigo también. Esta es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No quedarnos con el consuelo solo para nosotros, sino extenderlo. Tal vez alguien cerca de ti está pasando por algo que tú ya atravesaste. Tal vez hoy estás listo para ser ese instrumento de consuelo. A veces, una palabra, un abrazo, una oración pueden marcar la diferencia. Y no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar presente, escuchar y dejar que lo que Dios hizo en ti se convierta en testimonio vivo. Así que si hoy estás en medio de una tribulación, te animo a hacer una oración honesta. Preséntale a Dios tus emociones, tus heridas, tu confusión. No escondas nada, dile lo que te duele. Él no se ofende por tu dolor, al contrario, lo acoge con compasión y después agradece. No por la aflicción en sí, sino porque en medio de ella Dios está trabajando. Porque incluso si nada ha cambiado todavía, su consuelo ya está llegando. Y si ya has sido consolado antes, si sabes lo que es sentir a Dios levantándote cuando creías que no podías más, entonces busca a alguien, escucha, acompaña, comparte, porque esa cadena de consuelo que comenzó en el cielo, ahora también pasa por tus manos. Número 12. Ninguna prueba te hundirá. Siempre hay un camino de escape. ¿Alguna vez has sentido que estás al borde? Como si la tentación fuera tan fuerte que no hay forma de resistirla. Ya sea una decisión equivocada, un pensamiento que insiste en quedarse, una actitud que sabes que no agrada a Dios. Todos hemos estado ahí. Pero aquí viene una verdad que lo cambia todo, y está en 1 Corintios 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta promesa no solo consuela, te da poder. Primero, entendamos algo clave. La tentación no es exclusiva tuya. A veces creemos que lo que estamos enfrentando es único, que nadie lo entendería, que somos los más débiles por sentir lo que sentimos, pero no es así. La Biblia dice que toda tentación que enfrentamos es humana, es decir, forma parte de la experiencia de todos. Y eso es liberador, porque si otros también han pasado por ahí y salieron, entonces tú también puedes. No estás solo, ni estás fallado. Estás enfrentando lo que muchos antes que tú también vencieron con la ayuda de Dios. Y eso nos lleva a lo siguiente, la fidelidad de Dios. Él no se olvida de ti cuando estás luchando. No te mira desde lejos para ver si fallas o resistes. Está presente, involucrado. Fiel es Dios, dice Pablo, y esa fidelidad es clave, porque significa que no permitirá que enfrentes algo que no puedas soportar. Él conoce tu capacidad, sabe hasta dónde puedes llegar. Él mide la carga, elige el momento y prepara la salida incluso antes de que la tentación aparezca. Dios no juega a ponerte trampas. Él pelea contigo. Y cuando la palabra habla de una salida, no se refiere solo a una puerta física. A veces es una conversación que eliges no tener, un lugar al que decides no ir, una excusa que decides no aceptar. A veces es una oración dicha a tiempo o una decisión valiente de apagar el celular, cerrar una ventana, decir un no que parece difícil, pero que abre el camino a la libertad. Y otras veces esa salida no es externa, sino interna. Es un cambio de mentalidad, un recordatorio de tu identidad como hijo de Dios. Es esa voz interna que te dice, esto no es para ti, tú ya fuiste rescatado de esto. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Que no solo hay salida, también hay fortaleza. Porque el texto no dice que Dios eliminará toda tentación, sino que te dará lo necesario para soportarla. Esa palabra, soportar, implica resistencia, firmeza, valentía. No es que salgas corriendo cada vez que algo te tienta, es que te mantienes firme con la fuerza que Dios mismo pone dentro de ti, y esa fuerza se va desarrollando. Cada vez que dices no a lo que te aleja de Dios, estás creciendo, estás entrenando tu espíritu, estás fortaleciendo tu fe. Por eso, antes de caer, ora. No esperes a que la tentación esté en la puerta. Pídele a Dios que te dé discernimiento, que te dé sabiduría, que te dé ojos espirituales para reconocer los peligros antes de que sean trampas. La oración no es solo para después del error, es tu mayor arma preventiva. Y no lo hagas solo. Busca apoyo. Hay personas que ya han pasado por lo mismo, que pueden orar contigo, escucharte sin juzgarte, animarte cuando tú sientas que no puedes más. Y cuando salgas victorioso, comparte tu testimonio, porque alguien más está necesitando saber que sí se puede vencer. Tranquilízate, la tentación no es el fin. Dios ya pensó en todo. Pide su ayuda, búscalo, confía, porque si hoy enfrentas una prueba, también hoy existe una salida. Ninguna tentación es más fuerte que el poder de Dios en ti. Y si hoy decides resistir, mañana serás más fuerte, más libre, más firme, porque ninguna prueba te hundirá si caminas con el que siempre te muestra el camino. Número 13. Invoca en la tormenta. Dios te pone en un lugar espacioso. Hay momentos en los que simplemente no puedes respirar. Todo se siente apretado. La mente no para. El corazón late fuerte y pareciera que estás atrapado dentro de un cuarto sin ventanas. Esa es la angustia, esa sensación de estar encerrado por dentro, aunque estés rodeado de gente o incluso en silencio total.
Pero hay algo poderoso que sucede cuando, justo en medio de esa opresión, decides levantar la voz. Como lo dice el Salmo 118, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso. Este versículo es un testimonio de que no importa cuán encerrado te sientas, Dios siempre tiene una salida. Fíjate cómo empieza: desde la angustia. No después, no cuando todo se calmó. Fue desde el fondo del dolor. Porque la angustia no te descalifica para hablar con Dios. Al contrario, muchas veces es lo que te empuja a buscarlo con más fuerza, cuando no hay a quien más acudir, cuando ya agotaste tus recursos, cuando la desesperación habla más alto que tus pensamientos. Ahí es donde nace una oración cruda, sincera, sin adornos. ¿Y sabes qué? Esa clase de oración Dios la escucha. Él no necesita que sepas qué decir, solo que te atrevas a decirlo. Y lo hermoso es lo que sigue: me respondió Jehová. No es un me ignoró o esperó a que me calmara. Es respuesta inmediata, porque Dios no es indiferente a tu clamor. Él no es como esas personas que te dicen después hablamos y nunca vuelven. Cuando tú le hablas desde la angustia, Él te responde desde el cielo, y no solo con palabras. Su respuesta se siente. A veces es una paz repentina que no puedes explicar. Otras es una idea clara que aparece en medio del caos. Y en muchas ocasiones su respuesta es una puerta que se abre, una llamada inesperada, una solución que no habías visto. Pero el texto no termina ahí. Dice que me puso en un lugar espacioso. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No solo saliste de la angustia, ahora estás en un lugar donde puedes respirar. Un lugar donde la presión ya no manda, donde puedes moverte sin miedo. Ese lugar espacioso es mucho más que una metáfora. Es un estado del alma. Es cuando pasas de la confusión a la claridad, de la ansiedad al descanso, de la estrechez del miedo a la amplitud de la fe. Es como si Dios te llevara de la cueva al campo abierto y te dijera: aquí puedes ser libre, aquí puedes volver a soñar. Y no se trata solo de una solución temporal. Ese lugar espacioso también es un refugio. Es la presencia de Dios. Un lugar donde no solo te liberas de lo que te angustia, sino que encuentras consuelo, dirección y propósito. Dios no solo te saca del problema, te lleva a un terreno donde puedes ver la vida de otro modo, donde ya no reaccionas con desesperación, sino que actúas con esperanza. Entonces, cuando llegue ese momento en que te sientas encerrado, haz esto: clama. De verdad, no lo pienses tanto, no busques las palabras correctas, solo dile: Señor, aquí estoy, no puedo más, ayúdame. Y créelo, Él responde, porque nunca estás tan hundido que su mano no pueda alcanzarte. Nunca estás tan confundido que su voz no pueda dirigirte. Y cuando Él te saque de ahí, cuando te encuentres en ese lugar espacioso, haz algo más. Agradece, alábalo, recuerda cómo estabas y mira dónde estás ahora. Guarda ese momento en tu corazón, porque será tu fuerza la próxima vez que la tormenta regrese. Y también será tu testimonio para otros. Porque hay personas cerca de ti que también están en su propio cuarto sin ventanas, esperando que alguien les diga que hay salida. Tranquilízate, pide a Dios, Él te escucha, y si hoy clamas desde la angustia, prepárate, porque Él te llevará a un lugar más amplio, más libre, más lleno de vida, porque con Dios la tormenta nunca es el final, es solo el momento en que decides invocar y Él comienza a actuar.